Desde increíbles mansiones que superan los 50 millones de dólares, hasta una flota de aviones de más de 300 millones, entre otros lujos inimaginables. Hoy te llevaremos a un recorrido exclusivo por la opulenta vida de Elon Musk, el hombre más rico del mundo, reconocido por ser el CEO de Tesla y SpaceX. Pero eso no es todo. Musk es conocido por su enfoque en los escenarios más extremos y su interés en el fin de los tiempos. ¿Te parece casual que la Cybertruck sea uno de sus proyectos más recientes y enigmáticos? Si hablamos de búnkeres y creaciones relevantes, él ya lo tiene todo planeado. Quédate hasta el final, porque te sorprenderemos con su último proyecto, la futurista Cyberhouse. Desde muy pequeño, Elon Musk demostró su inclinación por la innovación y los negocios, los cuales fueron clave para desarrollar sus habilidades a largo plazo. Abandonó sus estudios universitarios para lanzar su propio negocio, Zip2, una guía digital de la ciudad para periódicos financiados con el dinero de su padre. 4 años después vendieron la plataforma por $307 millones, y esto permitió que Musk invirtiera en más negocios. El resto es historia. Elon Musk se ha consolidado como uno de los hombres más ricos del mundo, con un patrimonio que asciende a los $235.73 mil millones. Uno podría pensar que Musk tendrá una casa en el rascacielos más alto o en la isla más remota. O, ¿por qué no?, en Marte. Pero la verdad te sorprenderá. El CEO de X cuenta con 7 propiedades. La primera de sus propiedades cuenta con unos 1.500 metros cuadrados distribuidos en 6 dormitorios y 11 baños. Esta finca de estilo palaciego fue construida en 1900 y recuerda mucho a un castillo francés. Además, posee una biblioteca de 2 pisos, una amplia bodega con 1000 botellas, cancha de tenis, así como una gran piscina y cine privado. Se dice que el magnate la vendió por $29 millones, cuando originalmente la había comprado por $17 millones. A esta propiedad le sigue una casa de tejados blancos, que anteriormente fue hogar del actor Gene Wilder, el icónico Willy Wonka. La humilde morada de 2.800 metros cuadrados ubicada en Bel Air tiene 5 dormitorios, 4 baños y décadas de historia en Hollywood. Al final Musk la vendió al sobrino de Wilder por $7 millones, con una condición: que se conservara. Las últimas propiedades de Los Ángeles estaban pegadas unas a otras en Bel Air. La primera era una casa de 6 dormitorios y 650 metros cuadrados. La segunda era un modesto rancho. La tercera una gran casa contemporánea inacabada y la última una casa estilo colonial de ladrillo blanco. Todas estas las vendió un millonario inversionista por $50 millones. Sin embargo, la más impresionante de todas sus propiedades fue una mansión de 16.000 metros cuadrados en Hillsborough, California, una zona acomodada de Silicon Valley. Esta residencia de estilo mediterráneo cuenta con 7 habitaciones, 9 baños, una cocina profesional, así como una biblioteca con paredes de cuero y, lo más insólito, su propio embalse. Esta humilde propiedad se vendió en 2021 por nada más y nada menos que $40.8 millones. Ahora bien, seguro te estarás preguntando dónde vive el hombre más rico del mundo. El magnate de la tecnología vive de forma austera, en una pequeña casa de alquiler prefabricada de apenas 35 metros cuadrados. La casita, valorada en $50.000, cuenta con 2 habitaciones y comodidades básicas para un adulto funcional. En definitiva, una estancia austera en la que cuesta hacerse la idea que vive un hombre con la mayor fortuna del mundo. La razón detrás de su falta de excéntricas propiedades es para ayudar a financiar sus planes de colonización de Marte, un proyecto en el que ha estado trabajando desde 2021 y se espera que se ponga en marcha en 2026. Como líder de una de las empresas más punteras en la fabricación de automóviles, no es de sorprender que Musk tenga afición por los coches. Fue dueño de un McLaren F1 cuyo valor asciende al $1.000.000, hasta que lo destrozó en Silicon Valley. Desde entonces solo utiliza autos de su propia marca, para sorpresa de pocos, los cuales pueden hallar por unos $50 hasta $70.000 en el mercado. Aunque Musk no es fan de tomarse un respiro, se asegura de darle lo mejor a sus hijos y a sus exparejas, como el anillo de diamantes de $37.000 y el collar de oro y esmeraldas de 14 quilates de $50.000 que le dio a su primera esposa. O el montón de anillos que le dio a su segunda esposa, uno de ellos valorado en más de $300.000, y todo para divorciarse 2 años después. Lo peor de todo es que se dio $16 millones a su ex. Elon estaría gastando por sus 9 hijos unos $300.000, entre escuelas privadas, viajes en su flota de aviones y uno que otro gusto.
A fin de cuentas, Musk estaría gastando unos 24 millones de dólares en un solo niño, así que puedes sacar tus cuentas. Como todo magnate de la tecnología, no se puede conformar con un avión, sino que posee 5 de ellos. Su primer avión le costó 26 millones y tiene lo mismo que otro jet privado común. Pero a medida que escalaba de posición, Musk adquirió 2 Gulfstream G550 por 62 millones de dólares cada uno. Pero no pasó mucho tiempo hasta que salió un modelo más nuevo, el G650. Y sí, Musk también lo compró por unos 75 millones de dólares, así como el G700, el cual costaba lo mismo y que alcanza casi la velocidad del sonido. Sin embargo, ninguno de estos lujos se compara con la casa búnker que Musk planea construir y que a su vez ha sido bautizada como el refugio capaz de soportar cualquier calamidad. Desarrollada por la firma de arquitectos rusa Modern House e inspirado en el vehículo de Tesla Cybertruck, es un prototipo especial que podría salvar a muchas personas de una catástrofe de grandes proporciones, ya que es a prueba de todo tipo de elementos, como huracanes de grandes categorías o fuertes tornados que destrozan todo a su paso, incluso de aquellas provocadas por el hombre, como un posible ataque nuclear. También posee una función de ser un lugar acogedor en los 700 metros cuadrados que está compuesto. Se divide en 3 niveles conectados por una escalera, donde hallaremos 5 habitaciones con baño propio, y todas las funcionalidades de una casa. Pero lo más importante se encuentra debajo del nivel principal, un búnker que se caracteriza por albergar todos los suministros y herramientas necesarias para la supervivencia. También está integrada con paneles solares y tiene un generador en caso de que la energía solar falle, así como sala de monitoreo, almacén para alimentos y una terraza que está pensado para los cultivos. Aunque no es un concepto totalmente definido, se estima que este proyecto puede costar unos 865 mil dólares, sin costar los gastos de comida o herramientas, los cuales podrían alzar sus precios por unos 200 mil dólares más. Es decir, una casa del fin del mundo pudiera estar costando 2 millones de dólares con todas las comodidades. Una locura total. Gracias a su visión estratégica y determinación implacable, Elon Musk ha llevado sus empresas a la cima y ha construido una de las fortunas más impresionantes del planeta. Su historia nos enseña que la dedicación y el coraje son esenciales para alcanzar grandes logros. No hay momento de desanimarse por los contratiempos, sino de avanzar, invertir en nuestro futuro y trabajar en cumplir nuestros sueños más anhelados. ¿Qué opinas sobre los lujos y las excentricidades de Elon Musk? ¿Crees que su decisión de vender todas sus propiedades y mudarse a una modesta casa alquilada tiene sentido? ¿Y qué piensas sobre su enigmática casa del fin del mundo? Déjame tu opinión en los comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte el próximo video. ¡Nos vemos en la próxima!